Y en la línea telefónica se encuentra Eduardo Backhoff. Él es especialista en evaluación educativa y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa ACE. Eduardo, nuevamente nos convoca una charla contigo, Eduardo. El tema de los libros de texto gratuito, ¿de plano que se detenga su distribución? Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Gracias por la confianza. Pues sí, mira, Jaime, el problema es que la SEP no ha cumplido con la propia normatividad de la Ley General de Educación, que dicen que los libros de texto se elaboran para apoyar a los programas de estudio que no han sido publicados y que no se conocen. Es decir, primero se hicieron los planes de estudio, los libros de texto y luego los planes de estudio. Es decir, no hay una congruencia ahí. Y lo otro es que también la Ley General de Educación te dice que debe de haber participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, lo cual no la ha habido, aunque sí se han hecho asambleas con maestros para apoyar a los libros de texto. Y finalmente también se dice que los libros de texto deberían de haber sido piloteados antes de ser implementados, razón por la cual la agrupación de padres de familia puso un amparo y le fue concedido. Y en este momento se supone que no deberían de estar impresos los libros de texto y menos distribuidos, y parece que sí lo hicieron, no solamente en los primeros grados, como lo habían definido en agosto del 2022, sino que parece que lo hicieron en todos los grados y dejaron de imprimir los libros de textos anteriores. O sea, sí es un galimatías este problema en que nos están metiendo. Entonces, aquí hay dos problemas. Uno, que no atendieron los procesos que se deben de llevar a cabo para hacer más eficientes la creación de un libro de texto, y otro, no respetaron un ordenamiento judicial. Exactamente. Y lo están haciendo, a mi manera de ver, calculadamente en un momento muy complicado, porque pues ya viene en agosto, a fines de agosto, el nuevo ciclo escolar. Solamente hay libros de texto de la nueva escuela mexicana, no se imprimieron los anteriores, y entonces estamos contra la espada y la pared. Si no se distribuyen, pues los estudiantes no van a tener y los maestros no van a tener el material para empezar. O sea, y si se distribuyen, pues están contrariando a lo que dice el juez. Al Poder Judicial, exactamente. Entonces, estamos ante el escenario. No se hicieron libros de los anteriores, del tiraje anterior, se hicieron los nuevos libros sin el respeto de los procedimientos, sin atender a todas las voces, todo el procedimiento que se lleva a cabo. Esos son los que van a estar seguramente disponibles, y no va a haber de otra, déjame utilizar la expresión, que brindarle esos libros de texto a los maestros y a los propios alumnos. Pues eso es en las condiciones en las que nos encontramos. Por otro lado, hay que decir que los especialistas en las distintas disciplinas, como son los matemáticos, muy especialmente los matemáticos, han revisado los libros de texto y se han manifestado en contra de su implementación por varias razones. Una de ellas dicen que se redujo los contenidos a un 10% de lo que anteriormente se les dedicaban, comparados con la generación de libros anteriores. Dos, que están repletos de problemas y errores conceptuales, están mal definidos. Tres, que no tienen secuencias pedagógicas adecuadas, y alguien te ha dicho que es mejor tener libros de texto en blanco que tener estos libros de texto que se están a punto de utilizar. Entonces, sí hay una problemática no solamente de judicial, vamos a decir, sino también pedagógica, y por lo cual están muy, pero muy preocupados, a tal grado que te dicen que va a haber un deterioro en generaciones de estudiantes que va a ser muy difícil revertir. Esto, aunado a las consecuencias que aún no tenemos claro lo que dejó la pandemia, ¿es delicado, Eduardo? Súper delicado, Jaime. ¿Por qué? Porque mira, digamos, los datos nos estaban diciendo que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes no tenían los conocimientos básicos de matemáticas en las condiciones prepandémicas. En la pandemia
hubo, digamos, agrupaciones como la propia UNESCO que dijo que esa deficiencia, no solamente en matemáticas, sino también en lectura, se incrementó probablemente en 10 o en 15%. Estás hablando de que a lo mejor 70%, 75% no tenían o no tienen los conocimientos elementales. Y ahora entra un libro de texto nuevo, donde le reduces el 90% de los contenidos en matemáticas, pues tú te puedes esperar qué es lo que viene. Esa es Híjole. la preocupación de todo mundo, y por eso es que están pegando, perdón por lo que digo, pero mi expresión, están pegando de gritos por todos lados. La doctora Alma Maldonado, pues ya, digamos, hizo una iniciativa para que se firmaran y que Y se pudieran, detenga. pero como esa, Jaime, va a haber otras manifestaciones muy próximamente en los periódicos de muchos especialistas que estamos muy preocupados al respecto. Claro. Pues Eduardo, ya cuando seguramente en algún momento van a empezar a circular los libros de texto, aunque no se debieron haber impreso, podemos platicar ya cuando conozcamos, ya cuando tengamos un contexto de lo que traen, de qué hablan, de cómo abordan el tema matemáticas, el tema historia, el tema de ciencias naturales. ¿Te parece regresar a hacer nuevamente esa charla? Con todo gusto. Nada más te digo una cosa, ya circulan. Ah, De mira. hecho, ya en algunas escuelas ya están, y desde hace meses han circulado en medios digitales. De hecho, a Ujú. mí me han llegado algunos libros de ellos, y por eso es que los matemáticos, como el doctor Raúl Rojas, al cual te estaba refiriendo, ya lo leyó y ya vio Vaya. dónde están los problemas, los identifica, errores graves, ejemplos graves. Y digamos, toda esta idea de que la ciencia es neoliberal Ujú. y debemos de regresar, pues me imagino que a las matemáticas de las comunidades rurales para poderlas entender, pero hay toda una problemática que ya está estudiada y Ujú. que ya está inclusive en los medios de Claro. comunicación, varios artículos que hablan al respecto. Entonces, con todo gusto, cuando tú desees, podemos abordar alguno de estos temas que más te interesen. Te buscamos próximamente para hablarlo a fondo en todo esto que nos va a dejar seguramente mucho de qué platicar y por supuesto también mucho de qué debatir. Eduardo, qué gusto saludarte, cuídate mucho, muy buenas tardes. Igualmente, Jaime, saludos a tu auditorio. Hasta pronto, es Eduardo Bakov, especialista en evaluación educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa.